Ok, bueno, el teorema de Lyapunov, pues básicamente lo que nos dice es que un sistema es estable. Bueno, ahorita vamos a definir bien, o bueno, más o menos tratar de definir qué es estable, de una forma que sea un poco eh, intuitiva, a lo mejor no tan formal, pero sí que sea intuitiva para que se entienda. Y lo que nos dice es que para que un sistema sea estable, nosotros debemos de encontrar una función. Esa función lo que debe cumplir es que, bueno, depende de los estados de nuestro sistema y debe ser definida positiva. Hacer que sea definida positiva no siempre es posible, pero si por lo menos es mayor o igual que cero para cualquier valor de x, para todo x, bueno, vamos a poner aquí. Entonces con esto pues nos basta. Bueno, es esto. Y también lo que sí debe cumplir es que sea... Ah, perdón, aquí, de hecho aquí sí tiene que ser siempre mayor que x, era en esta parte de acá. Que su derivada, o sea, su derivada con respecto del tiempo, esta sí tiene que ser negativa y esta sí es donde puede ser menor o igual a cero. Si es menor o igual menor a cero, perdón, lo que aseguramos es estabilidad asintótica. Cuando es menor o igual, entonces ahí, bueno, es estable, pero también le llaman marginalmente estable o que presenta oscilaciones. Entonces, bueno, lo ideal es que sea menor a cero, pero eso no siempre se puede cumplir. Igual, esto es para todos, para cualquier valor de x. Entonces, bueno, esto, si lo queremos ver de alguna forma, estas funciones de Lyapunov son una especie de función de energía. Entonces, el hecho de que sea definida positiva quiere decir que pues existe energía. O sea, como tal hay una energía presente en el sistema. Por ejemplo, en el caso vamos a poner el ejemplo de un péndulo doble. Nosotros tenemos el péndulo doble, luego así, de esta forma. Y aquí tenemos pues un ángulo. Aquí tenemos pues la masa del péndulo por la gravedad. Y tenemos una longitud. La longitud bueno, es necesaria conocerla. O bueno, en el caso del control adaptable, como vamos a ver, no hace falta conocerla, pero sí es importante saber que bueno, afecta si el péndulo es rígido. O sea, si esta barra de aquí es rígida, entonces la longitud es importante. Y bueno, aunque no lo sea, pues aún así, de hecho, aún así la necesitamos. O sea que la longitud del péndulo también va a ser importante. Y bueno, básicamente la función de Lyapunov lo que nos daría en el caso de este sistema sería formar una función de Lyapunov que sea definida positiva. En este caso, pues la más, digamos, la más sencilla, pues sería una función de energía. O sea, calcular la energía de este sistema de aquí. Y posteriormente la derivada de esa energía. Y la derivada con respecto del tiempo. En este caso, bueno, nuestra x es pues nuestro ángulo. Porque esta es nuestra variable. O sea, la longitud siempre es la misma y la masa también es la misma. Al igual que la gravedad. Entonces lo que cambia es el ángulo. Y eso es lo que, pues ese como tal es nuestro estado del sistema. Y entonces, pues lo que necesitamos es controlar, ¿no? Eso es lo que nosotros controlaríamos en el caso de que quisiéramos controlarlo, pero también es lo que analizaríamos como tal, de si es estable o no. Por ejemplo, vamos a suponer el siguiente péndulo. Más o menos algo así. Bueno, no sé. Bueno, es igual un péndulo. Este péndulo, si nos damos cuenta, aquí igual tiene un ángulo. Pero pues por la gravedad, este péndulo lo que va a hacer es que pues va a comenzar a moverse hacia abajo hasta que se va a caer y va a empezar a oscilar aquí abajo. Y va a ir perdiendo energía. O sea, va a empezar a oscilar hasta que se quede pues sí, completamente recto hacia abajo. En ese caso, pues lo que decimos es que el sistema no es estable. O sea, no se queda el péndulo, no se queda viendo hacia arriba, sino que tiende a caer. Entonces, bueno, básicamente entonces lo que tenemos es la energía, para en el caso de este sistema, calculamos su derivada y tiene que ser negativa la derivada. Eso quiere decir que está perdiendo energía. Eso en la vida real pasa
por la fricción. La fricción en este sistema, por ejemplo, aquí en este caso sería la fricción de este punto, va a hacer que el sistema pierda energía. Y entonces vamos a tener que el sistema es estable, pero solamente es estable cuando el péndulo se encuentra completamente colgando, que ese es el punto de equilibrio estable. Si nosotros volvemos a mencionar la parte del otro punto de equilibrio, o sea, nosotros tenemos aquí nuestro péndulo, ¿no? Entonces, este punto de equilibrio de aquí, este es inestable porque es lo que habíamos comentado. O sea, el péndulo puede caer y empezar a oscilar aquí abajo. Entonces ese es un punto inestable. Abajo sí sería estable, pero en cualquier otro punto pues es inestable. Y entonces eso básicamente, si nosotros lo hiciéramos en el análisis de Lyapunov en cualquiera de estos otros puntos, pues lo que tendríamos es que no encontraríamos una función que describiera eso y que fuera definida negativa para cualquier valor de x, que en este caso, bueno, de teta, ¿no? Que es nuestro ángulo. Pues básicamente eso, o sea, si el sistema nosotros logramos encontrar una función que cumpla esto, entonces pues el sistema es estable. Y la forma en implementar, o sea, un control utilizando este criterio de estabilidad de Lyapunov es bueno, básicamente que nosotros tenemos nuestro sistema. En ese caso, bueno, para un sistema no lineal, pues lo podemos escribir de forma como muy general, de esta manera. Entonces aquí tenemos pues nuestro estado, bueno, la derivada del estado, una función que depende del estado y bueno, y que puede tener parámetros, como la que habíamos visto anteriormente. Y nuestra acción de control también, pues la acción de control, o bueno, en este caso nuestra señal externa del sistema, que bueno, ya para un sistema de control, pues sería nuestra acción de control. Es donde introducimos nuestra ley de control, que va a modificar los estados para que pues los llevemos a la referencia deseada. Y esa acción de control puede estar multiplicada pues por alguna función que dependa de x. Por ejemplo, en el caso de un péndulo simple, como el que habíamos visto ahorita, el modelo matemático sería el siguiente. Sería un momento de inercia por la segunda derivada de la posición angular. Y esto pues es igual a menos la masa por la gravedad por el seno de la posición angular. Y esto, bueno, menos una constante k por la derivada, la primera derivada de la posición angular. Esta constante k lo que nos representa es la fricción del sistema. Si esto es cero, básicamente lo que vamos a tener es que pues no hay fricción y entonces el sistema va a oscilar todo el rato. Esto sería lo equivalente a lo que habíamos comentado anteriormente, de que la derivada, o sea, sí, bueno, ya ahorita vamos a explicar esto un poco más, pero que la derivada de la función de Lyapunov fuera igual a cero. Si es menor, estrictamente menor que cero, entonces esta constante, bueno, no puede ser cero, tiene que tener algún valor positivo. Y bueno, eso va a ser, esta constante lo que va a hacer es que va a provocar una pérdida de energía. Y pues esa pérdida de energía es dada por la fricción. Es lo que hace que el sistema sea estable alrededor del punto de equilibrio estable, ¿no? Que es el que habíamos comentado. Que en este caso para este diagrama pues estaría que teta en el punto de equilibrio, vamos a ponerlo con un asterisco, tiene que ser menos pi medios. Ok, entonces si nos damos cuenta, bueno, utilizando esta ecuación de aquí, vamos a ponerla en la estructura que tenemos acá. Vamos a llamar a teta punto como omega, la velocidad angular. Entonces tendremos omega punto igual a menos m por g sobre i. Estoy dividiendo esta parte por el seno de teta menos k por teta punto, que dijimos que era omega. Y también necesitamos decir que teta punto pues es igual a omega, ¿no? Entonces esta pues, bueno, de hecho vamos a ponerla en forma de
de matriz para que se vea más fácil. Voy a poner primero teta y luego omega. Y pues eso sería la derivada con respecto del tiempo, ¿no? Y esto es igual a otro vector aquí, que sería menos mg sobre i. Aquí me faltó dividir entre i por el seno de teta. Y aquí, bueno, aquí sería omega, nada más así. Y luego más. Aquí, bueno, abajo sería 0 y aquí sería menos k y por omega. Y bueno, también, de hecho, esta parte de aquí, pues no tiene caso que la ponga separada. Vamos a ponerla toda junta. Aquí solamente es omega. Y bueno, en este caso vamos a poner una señal de control externa, que sería un torque, por ejemplo. Entonces aquí tenemos que ponerlo 1 entre i por el torque. Entonces ahora sí sería más 1 entre i, aquí sería 0. Y aquí por el torque. Entonces esta es nuestra señal externa, que pues va a ser nuestra ley de control. Este torque pues va a estar en el dibujo, estaría en esta parte de aquí. Ese sería el torque, que es básicamente pues la fuerza angular con la que se mueve el péndulo. Y en este caso pues vamos, o sea, si hay un torque externo, quiere decir que aquí hay algún motor o algo que esté haciendo que esto se esté moviendo. O bueno, que le está dando fuerza a esto para que mueva todo el péndulo. Entonces, bueno, digamos que este es, si nos damos cuenta, esta estructura de aquí, esta estructura es la misma que la de aquí. O sea, tenemos la derivada de nuestros estados, que es esta parte de aquí. Luego tenemos una función que depende de los estados, que es esta parte de aquí. Luego otra función que depende también de los estados, que en este caso, bueno, no depende de los estados explícitamente, pero o sea, lo que suponemos es que pues los estados son constantes y luego multiplicado por una u, que es nuestra señal externa, que pues en este caso es el torque del sistema. Y bueno, pues como nos podemos dar cuenta, básicamente es así como, bueno, es así como recuperamos esta estructura. Esta es nuestra ecuación diferencial. Y las soluciones serían soluciones dependientes del tiempo. Y bueno, como tal, solucionar esta ecuación diferencial es un poco complicado porque es no lineal, por este término de aquí. O sea, es un seno de nuestro estado. Y esto pues hace que el sistema sea no lineal. Entonces, la solución de esta ecuación, una solución exacta, es un poco complicada de obtener. Sí la hay, pero igual no tiene tanto caso. Pero bueno, básicamente lo que tenemos pues sería una expresión matemática de ambas. Y como lo que habíamos visto anteriormente, de hecho lo tenemos por aquí. Que esta, por ejemplo, cuando nosotros graficamos esa expresión, pues nos quedaba algo así. Pero, bueno, en este caso, pues no conocemos esa solución, aunque les digo, bueno, tampoco es como que haga mucha falta. Lo que necesitamos hacer es llevar este sistema a la estructura que habíamos visto anteriormente. Y bueno, si hacemos eso, o sea, convertir este sistema a pues podemos hacer que el error se haga cero y todo lo que habíamos comentado. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, igual se procede como anteriormente, el error, pues es bueno, en este caso nuestros estados, si nos damos cuenta son vectores, entonces lo vamos a poner como vector. Esto, bueno, es solo un ejemplo rápido, no lo voy a desarrollar, pero para que se entienda lo que se va a hacer. Entonces sería nuestro vector de estados menos nuestro vector de referencias. Entonces lo podemos escribir así de manera simple, ¿no? O sea, todo este vector le llamamos x y esto xr. Y ya entonces recuperamos la misma nomenclatura, ¿no? Para no escribir tanto también.
Entonces, y bueno, el punto aquí es que, pues, convertir este sistema, o sea, pasar de este sistema a este sistema, no es tan, bueno, sí, no es de forma tan directa. Entonces lo que podemos hacer es considerar el criterio de estabilidad de Lyapunov. Y entonces lo que vamos a hacer es encontrar alguna estructura, pero ya no dependiente de los estados, que en este caso es X, sino del error. Entonces, V, bueno, vamos a poner así nada más V como tal, va a ser una función que dependa del error, no del estado como tal. Y entonces lo que vamos a hacer es que sea una estabilidad asintótica para que el error tienda a cero conforme pasa el tiempo. Bueno, ¿cómo construimos funciones de Lyapunov? Entonces, bueno, podemos hacer uso del sistema de sistemas hamiltonianos. Entonces, bueno, igual vamos a volver a poner x punto, nuestro sistema no lineal. O bueno, puede ser de hecho lineal, pero bueno, que tenga esta estructura. Entonces, un sistema hamiltoniano es uno que es de esta forma. Una S que depende de X. Esta parte de aquí pues es nuestro hamiltoniano, que se escribe, creo que se escribe así. Ok, y bueno, entonces lo que necesitamos es pasar de esta forma a esta otra forma. Y bueno, esta forma hamiltoniana lo que cumple pues es que el sistema es estable. Sí, el sistema siempre es estable. Ok, entonces, y bueno, también S tiene que ser una matriz antisimétrica, y la R debe ser definida positiva. Y bueno, también la H también es una matriz definida positiva. Bueno, en este caso no es una matriz, sino es una función, la H. S y R son matrices. O sea, por ejemplo, en el caso de nuestro sistema anterior, pues serían matrices S y R, serían matrices de 4×4. Y entonces, por ejemplo, vamos a obtener la derivada con respecto del tiempo de H. Pues hacemos primero la derivada con respecto de X, de cada una de las variables. Y eso lo multiplicamos por la derivada de X, por la regla de la cadena. Entonces este es el... Y bueno, si sustituimos X punto, pues nos quedaría la parcial del hamiltoniano con respecto de X por lo que tenemos en esta parte de aquí. Entonces lo ponemos. De hecho voy a quitar la de que depende de X, porque para igual que no sea tan engorrosa la notación. Y bueno, bueno, aquí es cierto que me faltó la transpuesta. Entonces aquí tenemos igual la transpuesta. Y bueno, hay una propiedad que tienen las matrices antisimétricas. Y es que, por ejemplo, nosotros tenemos una matriz antisimétrica. Si la multiplicamos por un vector transpuesto y luego por ese mismo vector sin transponer, el resultado siempre va a ser 0. O sea, si ese cumple esto, o sea que es una matriz antisimétrica, entonces siempre se va a cumplir esto de aquí. Entonces, bueno, de aquí en esta parte podemos desarrollar un poco. Y bueno, bueno, esto es igual a h punto. Y si nos damos cuenta, pues esto de aquí es justamente esto de aquí. Entonces esto vale 0. Porque estos son vectores. Y es el mismo vector, solamente que uno está transpuesto. Pues la S es antisimétrica, entonces pues vale 0.
Y entonces solo nos quedaría con esta parte. Nos quedaríamos con esta parte. Y como R es definido positiva y también H, entonces pues toda esa parte es positiva. Todo esto es positivo y por este menos, entonces lo que vamos a obtener es que H siempre va a ser, H punto, perdón, siempre va a ser negativo. Entonces, de esa forma tenemos una H que es positiva y que su derivada con respecto al tiempo es negativa. Entonces, bueno, digamos que esto nos sirve para encontrar funciones de Lyapunov. O sea, bueno, aquí nada más pues usamos H en vez de usar la V, pero pues es lo mismo, ¿no? O sea, esta H nos funciona como nos sirve como una función de Lyapunov. Entonces, pues podemos ver un ejemplo rápido para que se entienda, pues se entienda un poco más fácil. Entonces, bueno, vamos a ponerlo en otra hoja y vamos a hacer el siguiente sistema. Ahí estamos por aquí. Ok, y bueno, tenemos una caja con una cierta masa. Voy a poner con minúsculas. Y bueno, esta caja está acoplada a un resorte y a bueno, le llaman amortiguador. Básicamente lo que hace es bueno, sí, pues amortigua el movimiento, lo hace más suave y también nos va a servir como una especie de pérdida de energía. Entonces aquí, bueno, esta constante la vamos a llamar K, que es la constante del resorte, y al amortiguador pues le vamos a poner B. Y bueno, nuestro estado, o nuestra variable que queremos controlar, pues es la posición desde la pared. Esto es una pared. La posición de la pared hasta donde se encuentra la masa. Y el modelo matemático de esto sería el siguiente. La masa por la aceleración, que es la segunda derivada de la posición, es igual a menos la constante del resorte por X menos bueno, en este caso le pusimos B, que es la constante del amortiguador por la velocidad, o X punto en este caso, la primera derivada de la posición. Bueno, si tuviéramos aquí algo, no sé, alguna fuerza externa, pues aquí tenemos que poner más F. Pero, y de hecho, si queremos controlar este sistema, pues necesitamos esa fuerza externa. Pero bueno, en este caso pues vamos a suponer que no vamos a controlar, solamente queremos modelar y ver que esta estructura, bueno, que este sistema sea estable. Básicamente que los estados pues converjan a algún valor. Bueno, tendríamos una x1 igual a x2 y luego un x2 punto igual a menos k sobre m por x1 menos b sobre m por x2. Ok, bueno, esta parte de aquí es la misma ecuación, solamente que lo que hicimos fue despejar x2 punto y luego nombramos como x punto, bueno, como x2 a x punto. Entonces, por ejemplo, aquí pues lo pusimos aquí, y por eso tenemos x2 aquí en esta parte. Y luego también x1 es igual a x, y también, bueno, x1 punto pues es x punto, que es x2. Entonces, bueno, haciendo estos cambios de variables obtenemos este sistema de aquí. Básicamente o sea, es lo mismo que esto y esto representan exactamente lo mismo, la misma dinámica, que es un modelo de esta masa con resorte y amortiguador. Y bueno, vamos a suponer también que
K entre M y que B entre M valen 1. Igual para que sea un poco más simple. Entonces esta expresión en morado, en forma matricial, nos quedaría algo así. Nos queda 0, 1, menos 1 y menos 1. X1, X2. Entonces, bueno, básicamente esto es lo mismo que aquí, solamente que he puesto en forma de matriz. Y bueno, ya sustituyendo los valores de K entre M y B sobre M. Y entonces, pues tenemos esa estructura y acordémonos que queremos pasarlo a la forma, queremos que X punto. Aquí, bueno, recordemos esto de aquí, pues sería nuestro vector X. X punto. Entonces queremos que tenga esta estructura, que era la que habíamos visto anteriormente. Y bueno, pues aquí si nos damos cuenta, de hecho está más o menos fácil. Vamos a poner aquí como una llave. Y voy a poner 0, 1, menos 1, 0. Luego vamos a poner menos R, que pues R, bueno sí, vamos a poner 0, 0, 1. Y luego esto multiplicado por un vector, que pues en este caso sería la parcial de h con respecto de x1 y la parcial de h con respecto de x2. Ok. Y bueno, esto es igual a x punto. Y voy a borrar esto de aquí para que no nos estorbe. Entonces, si nos damos cuenta, si nosotros hacemos esta operación de aquí, obtenemos justamente lo de aquí arriba. Por lo tanto, este vector tiene que ser forzosamente igual a este otro vector. Lo que sería lo mismo que la parcial de h con respecto de x1 sea igual a x1. Y la parcial de h con respecto de x2 pues sea igual a x2. Entonces, bueno, y aquí pues una solución a esta ecuación. Este es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, pero pues es uno muy sencillo. Podemos ver que la solución sería que h fuera igual a un medio de x1 al cuadrado más un medio de x2 al cuadrado. Entonces si hacemos estas operaciones, lo que vamos a obtener es justamente esto de aquí, ¿no? O sea, si derivamos h con respecto de x1, pues tendríamos el 2 pasa aquí multiplicando, entonces nos queda un 1. Y pues quedaría x1 y elevado a la 1, que es justamente lo que tenemos aquí. Y de la misma forma aquí abajo. O sea, si lo hacemos con respecto de x2. Entonces obtenemos esa estructura. Esto de aquí pues es la S, esto es la R. Y pues esta es nuestra derivada parcial, ¿no? Entonces, como podemos ver, justamente este sistema pues es estable para cualquier valor de... Sí, bueno, para cualquier posición inicial, cualquier valor de x inicial y de x2 inicial, que en este caso x2, como dijimos, es x punto, que pues es la velocidad. Entonces, pues de esa forma, o sea, viendo que corresponde a esta estructura, pues podemos decir que el sistema es estable, porque la h pues es definida positiva. O sea, para cualquier valor que nosotros pongamos aquí, como se eleva al cuadrado, aunque sea un valor negativo, pues nos va a dar un resultado positivo al estar elevados al cuadrado. Entonces, pues nos aseguramos de que la h siempre es positiva. Y si la derivamos, h punto, que bueno, vamos a hacer así rápido. Nos queda como x1 por x1 punto más x2 por x2 punto. Y bueno, sustituyendo x1 punto de la expresión que tenemos justo aquí arriba, pues tendremos x1 punto es igual a x2
por x2 más x2 por x2 punto, que es menos x1 menos x2. Entonces igual, resolviendo esta parte, bueno, esto se cancela y nos queda pues solamente menos x2 al cuadrado. Y igual, como está al cuadrado, pues siempre va a ser, esta parte de aquí siempre va a ser positiva, y con este menos pues aseguramos que h punto siempre sea negativa. Bueno, puede ser 0, pero menor o igual a 0 para todo x1 y x2. O sea, no importa el valor que tome x1 y x2, siempre van a hacer que la derivada sea negativa. Entonces, pues, esta h es una función válida. Entonces, lo que hicimos fue poner nuestro sistema, este es nuestro sistema, ponerlo en la forma hamiltoniana, que es esta parte de aquí. De hecho, es esta parte de aquí. Y entonces ya con eso obtenemos, bueno, en este caso obtuvimos un sistema de ecuaciones diferenciales, parciales. Y bueno, resolviéndolo, pues obtenemos la h. Y esta h pues es nuestra función de Lyapunov, es la que podemos usar como una función de Lyapunov. Y bueno, ya aseguramos que es definida positiva, y cuando la derivamos vemos que es definida negativa. Entonces pues concluimos que el sistema es estable. Vamos a hacer un ejemplo más para sistemas no lineales. En este caso, pues como vemos, pues este es un sistema lineal. Entonces vamos a hacer uno para sistemas no lineales. Por ejemplo, sería un sistema no lineal y luego x2 igual a 1. O sea, es no lineal porque pues está elevado aquí al cubo, ¿no? Entonces, bueno, se ve muy fácil que es no lineal. Entonces, bueno, igual recordamos la forma hamiltoniana. Que sería de esta forma. Y bueno, vamos a escribir o sea, nosotros tenemos x punto que es nuestro vector y es igual a x2 al cubo y u abajo. Ok, entonces esta como tal, lo que tenemos es que x2 al cubo y u tienen que ser igual a s menos r por la derivada parcial del hamiltoniano con respecto de x. Y bueno, podemos separarlo de esta forma. x2 al cubo y 0 aquí, más 0 y u abajo. Y bueno, esto nos quedaría pues igual a una matriz, que acordemos que queremos que sea antisimétrica. Entonces podemos poner por ejemplo w menos w y 0. Esta matriz es antisimétrica, o sea, cumple que S es igual a menos S transpuesta. Y las W's pues son constantes. Ya eso, digamos, puede valer bueno, puede valer tomar cualquier valor. Vamos a dejarlo así de mientras. Aquí voy a poner una llave. Y luego esto más la R, que dijimos que tiene que ser definida positiva. Y bueno, lo vamos a escoger como, bueno, para que sea un poco más sencillo, vamos a poner 0, 0, 0. Y aquí una función que depende de x. Que de hecho, vamos a poner una constante como tal. O sea, una constante no depende explícitamente de x, pero pues sí es una función válida de x. Y pues esto multiplicado por la parcial con respecto de x1 y la parcial con respecto de x2 en forma de vector. Ok, y entonces pues bueno, lo que restaría sería ver cuánto vale x, en este caso x2 al cubo, y bueno, ir haciendo las operaciones. O sea,
para obtener nuestra función h, que pues es nuestra función de Lyapunov. Entonces, vamos a suponer que W vale 1, igual para que sea un poco más sencillo. Y bueno, la gama la podemos dejar así libre. O sea, eso igual es un parámetro. Y pues va a ser un parámetro del control como tal. O sea, es un parámetro que vamos a poder modificar dependiendo de, bueno, sí, de qué tan rápido queremos que sea el control y todas estas, bueno, sí, que no tenga algún sobreimpulso y que responda de buena forma el sistema. Entonces, bueno, haciendo estas operaciones, pues podemos ver que x2 al cubo es igual a, bueno, w por la parcial de h con respecto de x2. Y bueno, también, o sea, en el caso de la parcial de h con respecto de x1, podemos ver que cuando multipliquemos, va a multiplicar por un 0 y por un 0 en esta parte de aquí. Entonces eso hace que como tal la dependencia de x1 pues la podemos dejar libre. Entonces, bueno, aquí dijimos que w es igual a 1, entonces lo dejamos así. Entonces tenemos esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial parcial que pues igual la podemos, o sea, podemos ver que pues, su solución es fácil. Es una función que depende de x1 y x2. Y pues nos quedaría un cuarto de x2 a la cuarta. O sea, si nosotros derivamos con respecto de x2 esto, obtenemos justo esto de aquí. Y bueno, y obviamente más una función pues que depende de x1. Pero como vimos, o sea, cuando multiplica por 0 la parte de x1, entonces en principio puede valer lo que sea, pero pues queremos que sea definida positiva siempre. Entonces vamos a poner que sea un medio, sí, un medio de x1 al cuadrado. Entonces de esta forma, igual si derivamos con respecto de x1, pues igual obtenemos el mismo resultado en la parte de abajo. De hecho lo podemos hacer, que nos quedaría, bueno, la parte de arriba pues ya la tenemos. O sea, si nosotros consideramos esta parte como un vector, lo vamos a poner como vector, nos queda así. Y esto es igual a, y vamos a poner otro vector, y vamos a hacer todas estas operaciones. Entonces, bueno, realizando todas esas operaciones, pues arriba nos queda lo mismo, x2 al cubo. O sea, si resolvemos estas operaciones. Pero en la parte de abajo, pues nos quedaría esto, bueno, vamos a poner aquí 1 también para 1 y 1. Entonces aquí nos queda menos 1 más gamma por la derivada parcial de h con respecto de x1. Perdón, aquí me equivoqué, perdón. Es menos 1, ese menos 1 de aquí, por la derivada parcial de h con respecto de x1. Y luego más gamma por la derivada parcial. Esta es una gamma y esta es una derivada parcial de h con respecto de x2. Y bueno, sustituyendo, nos queda esta parte de aquí, pues o sea, la podemos sacar de aquí directamente, que nos quedaría pues x1 más gamma, y la derivada de este de aquí pues nos quedaría x2 al cubo. Aquí me equivoqué, perdón, aquí esto es menos, entonces aquí también esto es menos. Ahí está. Y bueno, aquí arriba pues nos queda x2 al cubo. Entonces lo que obtenemos
si nosotros comparamos esta parte con esta parte, pues lo que nos damos cuenta es que para que se cumpla esta estructura, U tiene que valer menos x1 menos gamma por x2 al cubo. Entonces de esa forma se cumple esta estructura y pues el sistema es estable. Entonces estamos obteniendo una ley de control o una expresión matemática que nos dice cuánto tiene que valer la entrada al sistema para que el sistema sea estable, para que los estados vayan hacia un punto de referencia y que el error se haga cero. Entonces, bueno, esto digamos que es una forma de calcular leyes de control, o bueno, de obtener leyes de control. Y pues es o sea, como tal, pues este es el resultado, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos al final? O sea, necesitamos saber cómo vamos a manipular la señal externa de nuestro sistema. O sea, recordemos, este es nuestro sistema. Este es nuestro sistema. Entonces lo que tenemos que hacer es pues controlar la acción externa. Y bueno, eso es lo que podemos modificar, ¿no? La señal externa de nuestro sistema. Y modificando esa señal externa, pues controlamos los estados x1 y x2. Entonces, bueno, esta es una manera de hacerlo. Obtuvimos nuestra función de Lyapunov, que era pues esta de aquí, que es una función definida positiva, y si quieren también pues podemos verificar que su derivada sea negativa para verificar que sí existe una pérdida de energía. Entonces derivando pues nos queda x2 al cubo por x2 punto más x1 por x1 punto. Entonces aquí, ¿cuánto vale x2 punto? Vale u, pero u dijimos que pues es esta expresión de aquí, entonces es menos x1 menos gamma por x2 al cubo, y luego más x1 por x2 al cubo. Entonces aquí, bueno, si nos damos cuenta, esta parte se va con esta parte de aquí, entonces solo nos quedaría menos la gamma por x2 al cubo. Y como la gamma la debemos de considerar siempre mayor que 0, entonces pues nos aseguramos que, por lo tanto, nos aseguramos que h punto es definida negativa. Y bueno, pues así verificamos que h punto es definida negativa y que h, sin derivar, es definida positiva.